Condiciones en Iberia.com. Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor? Señor, esto es una ferretería. ¿No estoy en la pescadería? No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre. Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. 11:07 de la mañana. Hablábamos antes en nuestra hora 10 a 11 de inversión. Contarles también que en el mercado de inversión hay fondos, y hay fondos con mayúsculas, como Altex Quality, que invirtiendo únicamente en blue chips, en empresas sólidas y líderes mundiales en sus sectores, ha logrado a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. 79%, ojo, ¿eh? El fondo Altex Quality es un producto de la gestora independiente Altex Asset Management, y toda la información sobre este fondo la pueden consultar en invierteconlogica.com. 11:08 de la mañana, si arrancamos nuestra última hora de hoy en Capital Intereconomía, como siempre con empresas con identidad. Esta mañana Elena Fraile nos visita, nos acompaña. Neytec es una compañía que aprovecha la tecnología de DLT, o lo que es lo mismo, de blockchain, para aportar soluciones que cambian el juego en los mercados financieros, ¿verdad? Así es. Viene a acompañarnos esta mañana en esta nueva edición de Empresas con Identidad, porque su core o su modelo de negocio se centra en los bancos, en el asset manager y también las instituciones financieras. Dicen que no son una compañía de tokenización, sino que son una compañía generalista. Se posicionan, dice, como una compañía de producto. Entre estos productos se encuentran Devita, una plataforma que permite optimizar la originalización, estructuración y gestión de instrumentos de deuda tokenizados, aportando eficiencia y también trazabilidad a un sector tradicionalmente fragmentado. Enseguida le contamos qué quiere decir todo esto. Esta startup con sede en Reino Unido acaba de ganar el Startup Contest 2025 de Merge Madrid, gracias a esta propuesta de infraestructura de crédito privado estandarizada para mercados emergentes, que ya le hemos contado. Nos acompaña aquí en este estudio Julio Ferrón, CEO de Neytec. Julio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y enhorabuena. Muchas gracias también por la felicitación. Me ha gustado mucho la presentación. ¿Te ha gustado mucho? Me ha gustado mucho porque hay que entenderla, has matizado, pero sobre todo el inicio. Ahora os cuento sí. o bajo un poco a tierra lo que has enunciado muy bien. Pero no somos una compañía de tokenización, no somos una plataforma de tokenización. Hay muchas plataformas en el mercado que lo están haciendo muy bien y que cubren ese gap, y nosotros hacemos otra cosa, ¿no? Uh-huh. Mi equipo hace año y medio se dio cuenta de un agujero que había en el mercado. Que es lo que llamamos el gap de financiación. Sí. La cantidad de dinero que pequeñas y medianas empresas necesitan y el sistema financiero estructuralmente falla a darles. No olvidemos que pequeñas y medianas empresas representan en la economía media 90% ¿no? y 50% del PIB. Uh-huh. Si eso además lo llevas a mercados emergentes, como es nuestro foco, especialmente en Latinoamérica, es todavía más desastroso, ¿no? Entonces entendimos que además había una solución en el mercado, una herramienta que nos permitía o que podría tener, digamos, muchos ingredientes para ser una buena solución, que es el crédito privado. Uh-huh. Como todos sabéis, y más en esta casa que conocéis muy bien el mercado financiero, hace unos años los bancos quizás se les fue un poquito la mano prestando, y eso hizo que los reguladores les apretasen en cuanto a determinados requerimientos desde la perspectiva de lo que podían prestar y lo que no. Y ahí apareció Mica.
Y luego aparece Mica. Bueno, aparece. Sí. Es yo creo un momento muy interesante porque justo después de todo eso aparece también Bitcoin como concepto, sí. Y como una contraposición a todo eso que había sido, digamos, el mundo financiero que hoy conocemos como mundo financiero tradicional. Pero sobre todo los bancos, cogiendo ese punto, ¿no? Se sienten un poco más, digamos, restringidos a la hora de prestar. Y eso lleva a que el negocio de prestar ya no sea tan rentable para un banco, que esto es un mensaje muy importante porque todos entendemos que los bancos se dedican a prestar. Pero muchas veces a los bancos hay préstamos que no les interesa dar porque no son rentables. Uh-huh. Y ahí aparece la figura del crédito privado, ¿no? Que es básicamente instituciones privadas, inversores institucionales, que se dedican a prestar directamente a las empresas sin la necesidad de la intermediación bancaria. Entonces esto es algo fenomenal porque permite ayudar a reducir ese gap. El problema es que si lo llevas a determinados mercados, como los mercados emergentes, Latinoamérica en concreto, es un desastre. Está totalmente desestandarizado, tiene un componente muy local y no funciona de forma correcta. Uh-huh. Por eso nosotros creamos una solución que permite estandarizar el crédito privado para esos mercados emergentes y que está sobre tecnología blockchain, pero no está sobre tecnología blockchain como un fin en sí mismo. Utilizamos blockchain como un medio para un fin. Al final, como resumen, es blockchain para permitirnos ir más lejos, más rápido y en más direcciones. O sea que vosotros, Julio, lo que construís, o sea, es una compañía que construye soluciones que atienden principalmente, digamos, a ese mercado de capitales con soluciones que democratizan ese crédito institucional. Lo has contado muy bien para que todo el mundo lo entienda, porque hay que entenderlo a veces y meterse en la cabeza del oyente. Pero, a ver, ¿cómo nace, Julio, esta startup? Nace hace 2 años. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? Porque creo que llega con sede en Reino Unido. ¿Tiene sede en Reino Unido? Tenemos sede porque Cuéntame. Algunos de los founders, yo soy el CEO, pero tengo una serie de co-founders. Uno de los principales, precisamente, estuvo muchos años en el sector financiero allá en UK, en uno de los principales bancos, y nace un poco con la idea de buscar esos agujeros que había en el mercado utilizando la nueva tecnología para resolverlo. Y como digo, al poquito tiempo nos dimos cuenta con esta solución Debita de que había un agujero muy grande que podíamos cubrir de forma muy eficiente y adelantándonos al mercado. Uh-huh. Decíamos, nace hace 2 años. Nos has contado un poco de dónde viene la idea. Nos has contado un poco qué hacéis fundamentalmente, pero ¿cómo se encuentra en este momento ese mercado? Decías tú, Latinoamérica, no sé si en comparación con Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, porque sí que es cierto que hay gran diferenciación, ¿no?, entre todos los mercados y hay que saber cuál es. Totalmente. Ahí, y lo llevo un poco al concepto filosófico de blockchain, ¿no? Durante muchos años hemos hablado de la tecnología blockchain a veces de forma exagerada, ¿no? Como, oye, blockchain aplicado a determinado sector va a resolver todo y va a poner solución a todos los problemas. No es necesariamente así, sobre todo en mercados que ya son eficientes, es decir, mercados líquidos y con, hablemos, por ejemplo, los mercados públicos en países desarrollados, la bolsa, las acciones ya funcionan bastante bien. Es decir, poder tener trading 24/7 es algo bueno, poder tener el settlement atómico es algo bueno, pero el diferencial no es tan grande. Pero si lo llevamos a mercados donde los mercados de capitales apenas existen, el salto es cuántico. De hecho, hay una teoría económica al respecto y habla de que determinadas adopciones tecnológicas en mercados que están muy atrasados pueden permitir crecimientos exponenciales. Entonces, hay determinados países, tanto en Latinoamérica como también pasa en Asia, y ya no hablo de África, donde aplicar estas tecnologías puede suponer esos saltos cuánticos para esos mercados que no tengan que pasar, digamos, por los 20 años de tecnología legacy que tenemos hoy en los mercados desarrollados. Por tanto, hay un panorama muy distinto en función del país en el que estés. En España, ¿cómo nos encontramos? Yo diría que si nos ponemos en comparación con determinados países emergentes, bastante bien. Es cierto que los mercados, el tejido, ¿no?, empresarial en España, como bien comentábamos, se compone principalmente de pequeñas y medianas empresas que hoy tienen su financiación prácticamente en la totalidad en el banco, es decir, es la forma de financiarse. No hay un peso grande del crédito privado per se, y para muchas de ellas es poco accesible el ir a una bolsa, ¿no? Hay iniciativas muy, muy interesantes, muy chulas ahora con el Pilot Regime, precisamente con este bloque de regulación europea, y hay opciones en el mercado que comienzan a salir como STX de Bit2Me, que van a bajar la barrera de acceso a los mercados de capitales y van a permitir que compañías que hoy solo se podían financiar en el banco y se acabó, puedan acceder
a un mercado, digamos, regulado y puedan tener una financiación en mercados de capitales como tal, que antes era prohibitivo. Oye, Julio, una cosa, porque ¿cómo se encuentra esta evolución dentro de ese mercado blockchain, ¿no? Nos queda recorrido, nos queda camino, pero también es cierto que, por ejemplo, la regulación, decíamos, es diferente en Europa que en Estados Unidos. Europa está mirando hacia MiCA y también hacia ese euro digital del año 2030, mientras Estados Unidos está hablando de innovación, que sobre eso se hablaba también en el Congreso. ¿El resto dónde está? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es esa evolución o cuál sería la evolución natural del blockchain? Sí, fíjate, en Europa yo creo que normalmente solemos pecar de regular demasiado rápido algunos temas, pero creo que con el mundo blockchain y activos digitales, creo que Europa ha sido bastante puntera en ese sentido. Si lo comparamos con otros mercados, nosotros que trabajamos mucho en Latinoamérica, vamos a sitios donde no hay todavía regulación. Entonces, en Europa tenemos algo a lo que atenernos. Podemos pensar que es insuficiente y en ciertos puntos lo es. Creo que MiCA, Markets in the Crypto Assets, es una regulación bastante completa y ahora con la versión que saldrá... ¿Y quizá todavía sigue siendo joven esa regulación? Sigue siendo joven, por supuesto. Estamos regulando algo que es bastante reciente, pero dentro de lo que cabe diría que es una regulación bastante robusta. Es decir, no han ido muy desatinados los reguladores. Estados Unidos es otra cosa. Es otra cosa en cuanto a velocidad y en cuanto a capacidad. Creo que es un entorno que va a ser más flexible, si bien no es tan claro como regulatoriamente como es el europeo, hablo de activos digitales solo en concreto, ¿no? Creo que va a dar flexibilidad para que cosas grandes, con volúmenes grandes, puedan pasar por un rail regulado. En Europa nos encontraremos con más limitaciones en cuanto a determinadas cosas, volúmenes, nos pasa en Pilot Regime, que es muy acotadito y muy limitado, pero también tenemos un entorno al que acotarnos. Fuera de ahí, Asia hay determinados mercados que sí que están muy regulados y que han sido muy pioneros. Latinoamérica todavía Así como, por ejemplo, ¿cuáles son los más regulados? Singapur, por ejemplo. Singapur ha hecho, creo que un trabajo muy bueno y ha establecido regulaciones tanto para stablecoins como para la parte de activos tokenizados, que yo diría que son bastante punteras comparados tanto en velocidad, porque lo hicieron bastante rápido, como en alcance comparado con otros mercados. Y luego Latinoamérica es cada país un mundo, la mayoría de ellos con regulaciones todavía insuficientes, salvo Brasil en determinados aspectos, todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Dónde os veis dentro de, no sé, 2 años, 3 años? Porque esto va muy rápido, ¿no? Nosotros como compañía lo tenemos muy claro, por eso decía que me gustaba mucho tu presentación, porque somos una compañía de producto, ¿no? Al final nosotros creemos totalmente que el crédito originado en Latinoamérica puede encontrar su cabida en inversores institucionales de cualquier parte del mundo, y nosotros lo que estamos creando es un canal que permita que activos que nacen en esos países y que son buenos activos y que tienen rendimientos muy altos sean invertibles para cualquier inversor de forma internacional. Es decir, queremos crear un canal sistémico de financiación internacional. Dentro de estas aspiraciones, ¿quiénes forman parte de este equipo de Neytec? Mira, pues ahora tenemos una mezcla de gente que viene del mundo de la banca, del mundo tradicional, gente que ha estado durante muchos años en tanto Banco Santander como BBVA, como Barclays en UK. Y luego tenemos también, evidentemente, gente que viene del mundo de la tecnología, gente que ha estado en el entorno blockchain, y hacemos esa combinación que muchas veces es un reto y que creo que hemos conseguido hacer muy bien, de ese mundo tradicional financiero con estas nuevas tecnologías que, como decía antes, nos permiten ir más lejos, más rápido y en más direcciones. ¿Cuándo te diste cuenta? Decíamos, hace 2 años, porque tú venías de una gran consultora. Sí. Estabas trabajando. ¿Cuánto tiempo estuviste 5 años. en KPMG, no? 5 años. 5 años. 5 años. ¿Cuándo dices, oye, decido cambiar todo por esto? Pues fíjate, yo en KPMG tenía la suerte de estar en el equipo de activos digitales y tenía, digamos, un nuevo entorno que era nuevo para todo el mundo, donde pude interactuar con los proyectos incipientes de cada uno de los bancos en activos digitales, ¿no? Entonces eso me hizo darme cuenta de que estaba en un punto muy interesante de un mercado que acababa de comenzar, donde todas las oportunidades estaban abiertas, ¿no? Y en un determinado momento, viendo las opciones que había, entendí que estaba en el momento adecuado. También por situación personal, no tenía hijos y era un momento como para lanzarse. Eres muy joven. No tanto, no tanto. Te lo agradezco. Y lo que queda, ¿no? Lo que queda. ¿Por qué Neytec? ¿Por qué el nombre?
Pues fíjate, especial, nunca cuando me preguntan, nunca sé contar la historia realmente. Tuvimos ahí como una votación y acabó siendo seleccionado. En el caso de Débita sí que hay un poco del producto como tal, sí que hay un poco más de historia y va más centrado en el concepto de la deuda, porque al final nos enfocamos en el crédito privado, pero el de Neite no tiene demasiada magia detrás. Bueno. Ahí nació, surgió y ya está. Aquí estamos. Y lo que le queda. Y lo que nos queda. Julio Ferrón, CEO de Neitec, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos lo cuentas de nuevo dentro de un par de años? Fenomenal, con toda la evolución que ya te va a dar esta Trato compañía, hecho. ¿os parece? Trato hecho. Nos vemos. Gracias, Julio. Gracias. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Y 23 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias y abrimos nuestro Digital Business. Ya saben que hasta ahora aquí en Capital Intereconomía los lunes hablamos de digitalización y todo lo que conlleva a los negocios en este ámbito. Y vamos a hablar de salud digital, vamos a hablar de inversión en salud digital, lo vamos a hacer con dos invitados que nos acompañan ya en el estudio, que aprovecho para presentarles. Don Jesús Jerónimo, que es director de salud digital en Sanitas y BUPA en Europa y Latinoamérica. Don Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, encantado. De saludarte. Y con nosotros también Alejo Costa, que es General Partners de CRB Digital Health. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rubén. Encantado de saludarte. Vamos a poner luego sobre la mesa este asunto importante, hablando de salud digital, con una inversión que ha anunciado hace poco el Gobierno, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, de casi 9 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica en un fondo, el CRB Digital Health 3. Enseguida vamos a hablar de esto. Antes vamos a ver cómo está el sector, cómo está el panorama de la tecnología, y lo vamos a hacer con la ayuda de Estela Luna, que es consejera delegada de Pentaquart Consulting. Estela, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Rubén, ¿cuánto tiempo? Un placer, cuánto tiempo, que encantado de verte, de saludarte y de hablar contigo. Y te habrán preguntado muchas veces, Estela, por todo el tema de la tecnología, de la IA, inteligencia artificial, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás, si está justificado este auge. Lo analizamos en nuestra tertulia de mercados, si hay oportunidad de inversión o no, si hay burbuja, cómo puede acabar todo esto. ¿Qué es lo que se está cocinando, Estela, aquí? Bueno, un poco lo que comentábamos cuando estábamos preparando el tema, que hasta este momento toda la financiación de centro de datos, de inversiones, porque ha habido que invertir billones de dólares y billones de euros en chips, en centros de datos, en refrigeración, en sistemas energéticos para alimentar los centros de datos,
ya se ven desde los satélites, es muy relevante. Y todo esto se financiaba con deuda con la liquidez que tenían las grandes tecnológicas. Es decir, tenían una liquidez inmensa, sin parangón histórico, y entonces tanto Meta como Nvidia, como Oracle, como Broadcom tenían muchísima liquidez y estaban financiando así su expansión para el nuevo mundo de inteligencia artificial en el que vivimos. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo en este último año, la tendencia ha cambiado y en lugar de liquidez se está utilizando deuda. Y entonces es cuando los que somos un poco viejos y vivimos la crisis de los .com y hemos vivido otras crisis financieras, decimos, uy, cuidado, que hay un endeudamiento masivo para financiar esta nueva boom de la inteligencia artificial, de todo el tema de los centros de datos que se están abriendo por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y a lo mejor esto es un peligro para la economía general, ¿no? Porque claro, para que la deuda funcione y los intereses que se paguen sean factibles para las grandes empresas, primero el negocio tiene que generar todo lo que ellos dicen que está generando y luego además los costes energéticos se tienen que mantener estables. Y esto no sabemos si se va a producir. Tengo por aquí algunas de las cifras que nos pasabas esta mañana, Estela, cómo están financiando esas grandes tecnológicas, su apuesta por la IA, que han pasado de caja a deuda, como nos contabas. Por ejemplo, esos préstamos bonos, Meta liderando 30.000 millones, Oracle 18.000 millones en bonos, 38.000 millones en préstamo, Broadcom hablamos de 27.000 millones y nos apuntabas que esa cifra es lo que las tres empresas solían pedir prestado en un año entero. ¿Cuánto alerta hay que estar con esto? Exactamente. Claro, es decir, hemos pasado de cifras en las que se endeudaban un año entero a endeudarse en 2 meses simplemente para producir este centro de datos. Estos son bonos que se emiten, que son bonos corporativos que los inversores están comprando y el problema es que estos inversores quiebren porque todas las expectativas que tenemos sobre la inteligencia artificial realmente no se completen. Es decir, se está invirtiendo cantidades inmensas en centros de datos que es que ya se ven por los satélites, o sea, ya se ven imágenes de campos enteros con procesadores, con los servidores, con todos los centros de datos, y esto, claro, tiene que hacer que la economía realmente se convierta en una economía basada en la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los costes energéticos se disparan? Porque todo esto tiene unas necesidades de costes energéticos muy altas. ¿O qué pasa si las necesidades de agua no son suficientes para refrigerar estos centros de datos? Toda esta generación de deuda que para las empresas ha pasado del 10% al 15% de su capital, toda esta generación de deuda va a hacer que no puedan pagar los intereses a los inversores, con lo cual los inversores quebrarían y se produciría un efecto en cadena que hemos visto en otras ocasiones. Estas empresas rezando también, Estela, para que Powell baje los tipos de interés, ¿no? Total, porque al final, digamos que si el tipo de interés en Estados Unidos está al 3,75% y los bonos que están pagando estos inversores les están rentando un 6%, pues es rentable comprar deuda a los centros de datos. Pero el día que Powell deje de tener los tipos de interés al 3,75, a lo mejor no son tan rentables estos bonos. Y ahí podríamos ver un efecto en cadena por el hecho de que la inteligencia artificial no cumpla las expectativas que para todos está generando. Bueno, de momento lo que está haciendo es cambiar muchas reglas del juego. La inteligencia artificial, muchos ámbitos de actuación. Por ejemplo, tema vídeos. Cada vez vemos vídeos más realistas creados con inteligencia artificial. Cada vez es más difícil descifrar lo que es real de lo que no es real, de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que está hecho con inteligencia artificial, de lo que no. ¿Y eso cómo podría cambiar o cómo está afectando ya, Estela, a las plataformas de vídeo, como por ejemplo se me ocurre YouTube? Sí, lo que está sucediendo es que como los vídeos de YouTube son gratuitos y cualquiera los puede acceder, lo que está sucediendo es que muchas inteligencias artificiales están aprendiendo gratuitamente de todos estos vídeos que están subidos en YouTube. Entonces cada vez se generan vídeos que son más realistas y que son más difíciles de distinguir si se refieren a vídeos auténticos o vídeos generados con inteligencia artificial. La esperanza es que la propia inteligencia artificial genere algoritmos que permita distinguir cuándo es un vídeo fake.
por otro lado, esto por un lado, y por otro lado, YouTube y todas las plataformas están desarrollando sistemas para que las suscripciones sean de pago o tengan que ser o se tengan que registrar para poder controlar que alguien no está scrapeando todos sus datos, como decimos en el sector, es decir, simplemente copiando y bajándose todos los datos y generando un corpus, que es como funcionan los motores de lenguaje natural, los grandes motores y los motores de inteligencia artificial generativa, creando un corpus de base de datos de imágenes y de vídeos gratuito con el cual se están entrenando. Claro, esto tiene un peligro tremendo. O sea, imagínate, Rubén, que de repente sale un vídeo tuyo jugando al pádel en el Everest o no sé qué, que es completamente fake, o cualquier otra cosa. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Ese te lo firmo, imagínate que sale algo así. Puede haber cosas peores, ¿verdad? Porque simplemente estás tú saliendo en la tele, en Intereconomía, y entonces pueden bajarse este vídeo y no tiene ninguna protección, y a partir de ahí generar unas imágenes completamente distintas y completamente fake. Entonces, ¿hasta qué punto estas imágenes han permitido aprender a imitar el mundo? Es decir, podemos imitar cualquier cosa que salga en el mundo con inteligencia artificial. Tiene su peligro, la verdad. Todos estos modelos de inteligencia artificial generativa han ido tan rápido que generan muchas preguntas. ¿Esto hay forma de controlarlo? Termino por ahí, Estela. ¿Esto hay forma de regularlo de alguna manera? Pues lo primero es hacer que todos los repositorios de imágenes y de vídeos no sean accesibles de esta manera tan sencilla. Entonces, poner a estas herramientas cortapisas que se pueden hacer de manera técnica para evitar que se bajen las cosas de manera masiva. Es decir, cuando las plataformas detecten que alguien está bajando vídeos de manera masiva, que pongan un límite o que pongan un coste por vídeo, y entonces cuando haya que pagar ya verás cómo no se los bajan. Bueno. Esto por un lado. Y por otro lado, que la propia inteligencia artificial sea capaz de detectar cuando un vídeo está generado con la misma inteligencia artificial. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para fines positivos y no solo para fines negativos, de imitar, de generar vídeos fake y de generar imágenes que son hasta cierto punto controvertidas. Pues es lo que tenemos que saber sobre la inteligencia artificial, lo que está pasando y lo que puede pasar. Estela Luna, que es consejera delegada de Pentaquart Consulting, gracias por ponernos el foco hoy en cuál es la situación. Gracias, hablamos pronto. Hablamos en otro momento. Gracias. Rubén. Buen programa. Buen programa. 11:33, seguimos en nuestro Digital Business hablando de inversión en salud digital. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
11:35, continuamos en nuestro Digital Business, como ya les avanzamos al comienzo, hablando de inversión en salud digital, con nuestros invitados que nos acompañan aquí en el estudio, Jesús Jerónimo, que es director de salud digital en Sanitas y Bupa Europa y Latinoamérica, y Alejo Costa, que es General Partners de CRB Digital Health tercero. Les cuento lo que ya les avanzamos antes, esa inversión del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, 9,9 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica en el fondo CRB Digital Health tercero, que está especializado en salud y que ya supera los 30 millones de euros. Objetivo, impulsar la transformación digital del sistema sanitario, promoviendo tecnologías disruptivas para la prevención, diagnóstico, tratamiento y la eficiencia del sistema de salud. Hablamos de este CRB Digital Health tercero, que es el tercer fondo de la gestora independiente CRB Health Tech, fundada en 2008 y que está centrada en invertir en empresas tecnológicas innovadoras en el sector de la salud. Más sobre ese fondo nos puede contar seguramente nuestro invitado Alejo Costa, porque es lo que hacéis vosotros, ¿no? Es lo que hacéis en este fondo que gestionáis relacionado con el tema de la salud digital, que es una cosa que a veces tenemos ahí y no hablamos tanto como se debiera posiblemente. Totalmente. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén. Y bueno, por supuesto, gracias al Ministerio de Transformación Digital por el gran apoyo y espaldarazo que han puesto en el fondo con estos 9,9 millones. Pues sí, no se habla mucho de la salud digital y en realidad vivimos una época de disrupción tecnológica total que está transformando la salud y bueno, de muchas maneras. O sea, vivimos disrupciones tecnológicas con la inteligencia artificial, con otro tipo de tecnologías como realidades aumentadas, realidades virtuales, gemelos digitales, etcétera. Y la aplicación de todo ello a salud está únicamente empezando. Sí. Lo que tratamos de hacer con el fondo es vehiculizar esos comienzos y tratar de apoyar a las startups que lo hacen. Jesús, desde vuestro ámbito, desde vuestro lado, el de la salud, ¿qué beneficios puede aportar el desarrollo de tecnologías disruptivas en la atención médica? Bueno, nosotros, de toda la vida la tecnología ha sido uno de los pilares de desarrollo en los que hemos estado nosotros y básicamente nosotros siempre estamos buscando cómo llegar más allá y estar más cerca de nuestros clientes y cuidar mejor a las personas. Yo siempre, a lo mejor una cosa interesante que cuando hablamos de salud digital es un espacio en el que muy naturalmente se presta la prevención. La prevención hasta ahora ha sido como una cosa muy de café para todos, ¿no? O sea, que a todos nos tocaba la misma prevención, que es no fumes, no bebas, descansa, haz ejercicio, ¿no? Sí, sí. Y ahora un poco, pues gracias a la tecnología digital, pues somos capaces de entregar prevención un poco a la medida de todas las personas. Alejo, desde el punto de vista de la inversión, desde el lado de la inversión, el fondo que llevábamos, este CRB Digital Health tercero, ¿qué compañías invierte? Pues bueno, un poco en la línea de lo que comenta Jesús, prevención es uno de los grandes temas y en particular acabamos de anunciar una de las inversiones en este ámbito, en una empresa que pues realiza estudios genéticos de glicanos y de otro tipo de respuestas inmunes, etcétera, y propone terapias, tratamientos muy en la línea de prevenir. Pero bueno, también hay muchas otras. Un segundo ejemplo, si me permite, Rubén, hemos anunciado la inversión en una empresa que básicamente a partir del llanto de los bebés detecta si el bebé, que tiene que ser menor de 2 años, tiene un problema de sueño, tiene un problema de hambre o tiene un problema de estómago. Y eso, el sueño de todo padre. Y te lo digo exactamente, y te lo digo como padre, que vamos, estamos encantados por precisamente porque es una necesidad clarísima y que todavía no había foco en ella. Bueno, oye, interesante. Os pregunto, por esta iniciativa, ¿cómo va a posicionar o cómo está posicionando a España en el contexto europeo? Pero por entender en qué posición estamos, ¿cómo lo veis desde vuestros ámbitos? ¿Cómo estamos en España en cuanto a innovación sanitaria se refiere, Jesús? Pues yo diría que muy bien, la verdad. O sea, yo, bueno, mi ámbito de actuación es Europa. O sea, pues tengo la suerte de tratar mucho con otras, de poder comparar. Y yo, mira, en esto creo que es un tema en el que España tiene que sacar pecho. Somos lo decía muy bien Alejo al principio, la salud se está empezando a digitalizar ahora. O sea, es uno de los sectores que ha tardado más en digitalizarse. Pero en siendo el sector que quizá vaya en furgón de cola en algunas cosas respecto a otros que ya han sido totalmente transformados, también es verdad que creo que en España somos más bien punta de lanza y sobre todo el ecosistema con el que trabaja CRB, el ecosistema de emprendeduría y de startups es súper vivo y la verdad es que la propuesta de valor que emana desde España es seguramente de las mejores que hay en Europa. Desde el punto de vista inversor, Alejo, vosotros encontráis esas oportunidades que está contando Jesús estamos bien si nos comparamos con otros países, si comparamos desde el punto de vista inversor las oportunidades que ofrece España frente a otros países para invertir en este ecosistema sanitario desde el punto de vista digital, ¿las hay?
Sin duda, es así, las hay. Nosotros recibimos del orden de 1.000 oportunidades al año y de ellas un 40% son españolas en todos los ámbitos y además que están en el contexto de un muy buen sistema sanitario español con el historial clínico ya bastante implementado, con todo lo que es la receta electrónica también muy implementada. Y bueno, quizá todavía se necesita algún esfuerzo de coordinación entre comunidades autónomas, pero aparte de eso, pues de manera sistémica ya digamos que el Sistema Nacional de Salud está preparado para esta revolución o esta transformación digital y lo vemos en la cantidad de startups que vemos anualmente. Hablando de estar preparados, ¿pensáis que desde el punto de vista de la digitalización en el ámbito de la salud puede sustituir a la atención médica tal y como ha sido ahora, o eso no va a llegar, o va a llegar en parte sí y en función de unas cosas y unas cosas no? Yo creo que no. Mira que yo soy el director de salud digital, entonces igual si yo mismo digo que no, pues seguramente es que la respuesta sea que no. Digo que no porque, aquí estamos hablando de cuidar a personas y son las personas las que cuidan a las personas. Lo que sí que creo es que sobre todo la irrupción, en concreto de la inteligencia artificial, va a extender con mucho las capacidades y la llegada del sistema donde ahora no puede estar. El sistema de salud es un sistema que vive una demanda masiva, una demanda difícilmente manejable. Y la inteligencia artificial ayuda a articular esa demanda y a prestar esa demanda, pero yo creo que en el centro siempre tiene que estar el médico, que al final es una persona que te toca, que te cuida, que te ampara y que te lleva, ¿no? Pero sí va a haber visitas que son evitables, ¿no? Eso es. Lo uno no quita lo otro, efectivamente. Yo creo que tiene que ayudar a eficientar el sistema para garantizar que siempre que necesites un médico vas a tener acceso a él, ¿no? No se trata de sustituir al médico, sino de asegurar que cada hora que pasa el médico con un paciente es una hora que está bien aprovechada. Coincido, me gusta mucho la frase de Jesús, las personas se tratan con personas. Sí que es verdad que estamos viendo que hay algunas tareas de baja complejidad, como seguimiento de pacientes estables o crónicos, o algunas terapias de tipo moderado en cuanto a lo mismo complejidad, pues se están automatizando y se están digitalizando. Yo creo que debe permanecer de manera presencial diagnósticos de alta incertidumbre o de alta dificultad clínica, ese acompañamiento que comenta Jesús. Pero bueno, yo lanzo una última pregunta. Si mi hijo se le tiene que diagnosticar una cardiopatía y hay un sistema que lo hace mejor de manera demostrada porque tiene acceso a 100.000 casos, preferiré seguramente ese sistema para que luego lo trate un cardiólogo. Pero hay ámbitos, sobre todo en la parte diagnóstica, que ya están empezando a haber situaciones de reemplazo. Alejo, hablamos de beneficios desde el lado del private equity, desde el lado de la inversión. Hablamos de oportunidades, pero te quiero preguntar también por los riesgos, o desafíos, o mejor dicho, a los que podría enfrentarse este tipo de inversiones en salud digital. ¿Hacia dónde nos podemos dirigir y qué hay que tener muy en cuenta por ese lado? Gracias por la pregunta, sí, y nos la hacen mucho nuestros inversores en las conversaciones que tenemos. Sobre todo en el ámbito salud, aparte de que es anticíclico, etcétera, tiene muchos positivos, es conocido porque es un poco lento en el retorno. Entonces, si la inversión es muy temprana, pues hay elementos de validación técnico-clínica, elementos de carga regulatoria que hacen que ese retorno, ese éxito de la startup tarde un poco en llegar. Eso nosotros, en el fondo, lo solucionamos invirtiendo un poco más tarde, cuando la startup ya está en fase de comercialización y se trata de hacer que crezca y hacer que se internacionalice, que aumente sus proposiciones de valor, etcétera. Pero es un elemento que siempre se tiene en cuenta. Y acabo diciendo que en venture en salud y sobre todo en salud digital se cumplen los 3 elementos claves para la inversión. Mucha innovación por un lado, muchas opciones de salida por el otro, porque incluso las grandes, Microsoft, Amazon, etcétera, están interesados en comprar innovación en salud digital, y un crecimiento que nadie dice que es menor del 15% para la próxima década. Esos 3 elementos lo hacen una buena inversión actualmente, según nuestro punto de vista. ¿Para qué tipo de perfil, por cierto, estaríamos hablando? Porque eso es un retorno que suele ser lento. Estamos hablando de una inversión tranquila, estamos hablando de una inversión para un perfil un poquito más agresivo. Sí, a ver, si te hablo de las expectativas de retorno, que son normalmente mayores que el 20% anual, un 3X, 5X, en un periodo de 6-7 años, pues eso ya te dice un poco el perfil de inversor que necesitamos. No es un inversor que le guste la inversión líquida, que quiera cambiar muy a menudo, sino es alguien que apuesta a largo plazo. Exactamente. Y normalmente se complementa con portfolios de otro tipo de inversiones más a corto. Por el otro lado, Jesús, ¿cómo se trabaja, cómo se puede garantizar, cómo se puede hacer
que estas inversiones, ese dinero, no se quede solamente en las empresas, sino que llegue al paciente final, al usuario, que llegue, por así decirlo, que suena un poquito feo, al cliente. Bueno, aquí al final es verdad que yo creo que hay una especie de círculo muy bueno, ¿no? Que toda esa inversión, al final, la mayoría de las startups lo que quieren es mejorar la salud de los pacientes. Entonces, todo el dinero que se pone ahí acaba redundando en la salud de los pacientes. Yo creo que aquí el reto es un poco el que ha dicho Alejo, ¿no? Cumplir la parte regulatoria, que es clave, porque la parte de la regulatoria es la que asegura que no hacemos ninguna barbaridad entre todo el sector. Y dos, darle velocidad a la propia implementación tecnológica, que algunas veces tiene sus complejidades. Pero al final, esto va de mejorar la salud de los pacientes y mejorar la salud de las personas, con lo cual cada euro que se invierte en el ecosistema acaba redundando en los pacientes. Y si me permites, Rubén, Jesús no lo dirá, pero por ejemplo, organizaciones como Sanitas tienen un papel fundamental ahí, porque la verdad es que hacen un trabajo fantástico cogiendo empresas que ya tienen una proposición validada y llevándola con pilotos iniciales al mercado y a una implementación más extensa. Ahí no podemos estar más que agradecidos al rol de Sanitas. Vamos a esa parte práctica, ¿no? Ese euro, ¿a qué va cada euro que se invierte? Pues por ponerlo por concretarlo, el dinero, la inversión de ese CRB Digital Health tercero, ¿qué casos concretos, qué tecnologías concretas qué es lo que están haciendo las empresas por las que invertís en este fondo? Pues muchísimas cosas, como hemos comentado. No voy a repetir el caso de los niños pequeños, pero por ejemplo, también hemos invertido en empresas que te ayudan a la salud dental, por ejemplo, detectan infecciones dentales simplemente con una imagen o falta de alineamiento, o empresas que están detectando insuficiencias cardíacas en casa y deterioro de dichas insuficiencias con un plazo de 21 días, por ejemplo, para que puedas estar preparado o puedas ir al cardiólogo. O incluso también invertimos en modelos de negocio. Hay una empresa que ha creado un marketplace de salud digital para enfermeras y pone en contacto 35.000 enfermeras que tiene por un lado con 100 hospitales que tiene por el otro. Y eso hace que la demanda que tienen los hospitales de este fin de semana, tengo un problema y no tengo una enfermera para mi planta, o el mes que viene, pues se pueda cumplir con enfermeras que quieren añadir a su trabajo o a su retribución mensual pues esas horas extras. Y esta empresa está teniendo muchísimo éxito, también es española. No sé, bueno, me gusta mucho hablar de ello, puedo hablar de muchas. Sí. Rubén, lo pasa, más? No sé si tenemos tiempo. Pues mira, otra empresa que está trabajando muy bien, está creando planes de fisioterapia en casa apoyados con fisioterapeutas, precisamente pues para recuperarte de un accidente o recuperarte de una operación y que no tengas que ir cada vez al centro de rehabilitación. Y creo que Sanitas está trabajando muy bien con ello. Así es, sí. Nosotros esto lo tenemos implementado y de hecho, mira, pues ahora que hablar de ventajas para el paciente, tradicionalmente, como tú sabes, cuando estás en rehabilitación, pues tienes que ir 5 días a la semana al centro de rehabilitación con la consiguiente molestia, sí. Ahora eso nosotros nos gusta decir que está hibridado, porque 2 o 3 días te quedas en casa, haces los ejercicios guiado por la app, es como una especie de teletrabajo en rehabilitación, efectivamente. Y eso, y otra cosa importante, mantiene ese cordón umbilical que tienes con tu rehabilitador, porque él es capaz de, con el uso de la tecnología, ver que estás haciendo los ejercicios, que te están haciendo bien, que estás siguiendo las pautas, etcétera, sin que tengas que desplazarte, ¿no? Entonces es como, en cierto modo, a mí me gusta decir que estamos un poco rompiendo las paredes del hospital y llevando al hospital donde están los pacientes más que llevar a los pacientes al hospital, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo de las instituciones privadas, Alejo, ¿hay instituciones privadas que estén participando de manera inversora en esta apuesta? Pues sí que las hay. Bueno, aparte del sector asegurador y Sanitas en gran medida, pues hemos recibido mucho apoyo del sector farmacéutico, que le interesa mucho estar cerca de la transformación digital, del sector de los dispositivos médicos, incluso de sectores como el financiero. Hay bancos que nos han invertido directamente desde su hoja de balance porque le interesa a sus colectivos apoyar a través de estas startups pues la transformación digital de sus colectivos. Es el caso de Bancofar o ahora CBNK, bien llamado CBNK, o incluso industriales como Roca, que a través nuestro pues transforman digitalmente su lavabo y con la idea de dejar de vender porcelana, no quieren dejar de vender porcelana, obviamente, pero transformarlo en servicios que podrían ser de salud dentro del mismo lavabo. Hablabas ya antes de las comunidades autónomas, la parte pública, os pregunto ahora, hablas de un poquito mejorar como reto la coordinación entre ellas, entre administraciones públicas. Os quería preguntar por qué es importante
esa colaboración entre las dos partes. Jesús, la colaboración público-privada, ¿por qué es importante en esta transformación digital de la que estamos hablando esta mañana en el sistema sanitario, en el sistema de salud? Para mí la colaboración es importante porque los pacientes somos los mismos. Todos somos pacientes de la pública y muchos lo somos de la pública y de la privada. Entonces la colaboración es que viene de la propia necesidad de que las personas son las mismas. Y para atender bien a un paciente hay que tener una visión holística, 360, de todo lo que pasa con ese paciente. Como algunas cosas los españoles las hacemos en la pública, otras las hacemos en la privada, pues esa colaboración tiene que suceder. Y luego también yo creo que hay modelos de eficiencia alrededor de la colaboración que evita pues el sobregasto en determinadas pruebas diagnósticas si compartimos carpetas de salud, etcétera, etcétera, que llevan a una máxima eficiencia del sistema. Alejo. Muy en línea de lo que comenta Jesús. Creo que hay elementos a mejorar, por supuesto, en la salud pública, y como por ejemplo es el acceso o la continuidad asistencial o la reducción de listas de espera o la productividad en algunos casos, y precisamente el poner esta tecnología a disposición tanto del sector público como privado pues ayuda precisamente a resolver esos problemas, ¿no? o a minimizarlos. Sostenibilidad financiera o la calidad y seguridad del paciente. ¿Cómo puede ayudar esta inversión de la que estamos hablando, inversión en salud digital, a la sostenibilidad del sistema de salud en España? Que es algo que está ahí siempre en el debate de cómo hacerlo más eficiente, de cómo mejorarlo, de cómo apoyarlo, cómo ayudarlo. Bueno, pues precisamente así. Ese dinero lo vamos a canalizar y vamos a asegurarnos de que vaya a innovaciones que van a mejorar alguno de los elementos. Hablaba del marketplace de enfermeras. Eso reduce listas de espera, eso reduce la ausencia de capacidades en diferentes momentos en hospitales. Capacidades diagnósticas más tempranas o capacidad de monitorización remota en casa hace que los pacientes no tengan que ir a los hospitales, por tanto se reducen las listas de espera también. O sea, es canalizar bien esa inversión en innovación que ayude a esos elementos. Básicamente esa es la clave. Hacerlo más eficiente, ¿no? Yo creo que hay un adicional, ¿no? que va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Tradicionalmente, conectar diferentes entidades de salud, conectar los historiales de diferentes entidades de salud ha sido dificultoso porque, por no ponerme muy técnico, cada uno hablamos nuestro idioma, vamos a decir, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una muy buena traductora. ¿Cuánto ha llegado? ¿Cuánto se ha metido ya la inteligencia artificial en el ámbito sanitario? Tú que lo ves desde Sanitas. Yo, lo que veo es que todos los años te podría decir que duplicamos lo que estamos haciendo versus el año anterior, que siempre pensamos que estamos haciendo mucho. O sea, ahora ya es que la inteligencia artificial está incluso en la consulta del médico. Cuando tú estás hablando con el médico cara a cara, hay una inteligencia artificial escuchando que es la que al final está generando ese resumen, ¿no? Y que también, mira, esto es otra cosa que me gusta a mí mucho decir, que la inteligencia artificial, lejos de deshumanizar, está humanizando las consultas, porque todos hemos estado acostumbrados a ese modelo médico que parece estar más pendiente del ordenador, ¿no? que del paciente, y eso va a dejar de existir, porque ahora tiene un asistente virtual que es el que está escuchando y el médico se va a poder centrar en la interlocución con el paciente. O sea que está en todas partes, está mucho más dentro de nuestra vida de lo que consideramos. Totalmente. Nosotros, yo creo que el 95% de esas 1000 oportunidades que vemos cada año tienen un componente de IA de una manera o de otra. Sé que se está hablando de una burbuja de IA, pero en salud yo creo que no es tan burbuja, porque realmente está cambiándolo todo. Y de esas 1000 oportunidades que recibís cada año, ¿cómo va cambiando el porcentaje de las que tienen más presencia de inteligencia artificial? ¿Cómo lo habéis visto de un tiempo a esta parte? Bueno, pues los últimos 3 años, 4 años, cuando los organismos regulatorios FDA y MDR han empezado a aprobar aplicaciones basadas en IA, pues el crecimiento ha sido exponencial. Y ahora se puede decir que si una presentación de inversión no tiene el componente de IA ahí puesto, pues es difícil de justificar. Aunque también se está utilizando un poco como buzzword, ¿no? Siempre vamos un paso más allá y cuando nos hablan de IA, pues hay que ver si estamos hablando de modelos fundacionales o estamos hablando de agentes, copilots o IA en imagen, etcétera. O sea, ya tenemos que ir un paso más. Pero es que no hay, la IA lo ha transformado todo en salud. Y llegará el momento, y os pregunto a los dos para cerrar, Jesús, Alejo, en el que igual que hemos hecho, por ejemplo, la semana pasada con las tecnológicas, como decía ahora La Luna, hemos puesto el foco no solamente en los resultados que presentan, sino también en lo que van a invertir en inteligencia artificial, que cuando veamos presentación de resultados de empresas de salud, farmacéuticas, por ejemplo, que es un sector muy potente aquí en Europa, también en Estados Unidos, también vamos a poner el foco en lo que van a invertir cualquier empresa del sector salud en inteligencia artificial. Vamos a tener que mirar esa letra pequeña, iba a decir, pero cada vez menos pequeña. A mí no me cabe duda. Hace igual 8 o 9 años era impensable que en algunas empresas se hablase de inteligencia artificial así como un pilar estratégico definitivo, y yo a lo que asisto es que
no solo en mi sector, sino que en todos esto ha pasado a ser como casi el ítem número 1 del orden del día. Eso es por algo. O sea, que va a suceder. Sin duda, y aquí quizá una última reflexión. Nosotros, cuando nos hablan de ella, lo que hacemos una pregunta más y decimos, vale, pero ¿cuál es el problema que quieres resolver con la IA? ¿No? Porque no solo es tener IA porque sí, sino con un objetivo en particular. Pero bueno, es lo que hay, es lo que viene, desde luego. Pues es lo que viene, es lo que está ya entre nosotros. Se ha quedado muy claro en este Digital Business hoy, centrado en un tema tan apasionante, tan interesante, tan del día a día, porque al final todos, si no vamos a tener que ir o no, que vamos a ir al médico, y cuando lleguemos a lo mejor ya ni lo conocemos, con todo lo que está cambiando esto, como nos han contado nuestros dos invitados de hoy en este Digital Business. Jesús Jerónimo, director de Salud Digital de Sanitas y Bupa, Europa y Latinoamérica. Un placer, a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Alejo Costa, General Partners de CRB Digital Health tercero. Mucha suerte, que encontréis muchos proyectos interesantes en los que poder invertir, y que esas inversiones, ese dinero, llegue luego a cada uno de nosotros, a nuestra consulta médica. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos, que quedan 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía, las noticias con Blanca del Tronco, y después a media sesión con Rafa Jiménez. Mañana estamos por aquí a las 7. Que pasen un feliz lunes. Adiós. Tapestry es una compañía que engloba 3 marcas: Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman. Coach, que se fundó en 1941, tiene muchas similitudes con Inditex, ya que, como la compañía de Amancio Ortega, empezó en pequeños talleres y ahora cuenta con decenas de miles de empleados en todo el mundo. La operación más ambiciosa de la multinacional es la adquisición de Kate Spade, ya que desembolsó por ella más de 2.400 millones de dólares, aunque de momento no ha obtenido los resultados esperados por ella. La tercera pata de esta mesa es Stuart Weitzman. La compañía fue fundada por su padre Seymour Weitzman, que empezó en 1960 a trabajar para la compañía Seymour Shoes. El presente y el futuro de la compañía hubiera sido muy diferente si su fusión con Capri se hubiera completado. Tanto la Coach como la multinacional propietaria de Michael Kors querían llegar a un acuerdo, pero la Comisión Federal de Comercio no estaba por la labor. El organismo estadounidense aseguró que esta fusión eliminaría la competencia directa entre los dos principales fabricantes de bolsos y crearía una empresa masiva con el poder de aumentar los precios injustamente. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 € con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Radio Intereconomía. Inhala Hotel Garden te invita a celebrar una Navidad inolvidable en el corazón de Madrid. Disfruta de menús especiales para Nochebuena y Nochevieja, propuestas para todos los gustos y ambientes únicos como nuestra espectacular terraza con vistas a un jardín colgante que te dejará sin palabras. Celebra, brinda y da la bienvenida al nuevo año en un entorno mágico, con todo preparado para que tú solo disfrutes. inhalahotel.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía
Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión en una declaración institucional en la que ha asegurado que ya no puede más. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables. Para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón